Decime nomás si se muestra la pantalla. Ahí. Ah, esto ya fue la parte de atrás. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve bien, profe, compañeros? Sí, se ve. Súper bueno. Voy a ponerlo visto. Presentación. Súper. Bueno. Muy buenas tardes, compañeros. Profe, nosotros vamos a manejar lo que es el caso clínico número 5, en donde se aplica lo que es la terapia de solución de problemas, ¿sí? A continuación, entonces, mi nombre es Sara Sosa. Yo voy a realizar la breve introducción referente a la terapia de solución de problemas y vamos a dar una breve descripción al caso, ¿sí? Y eventualmente ya mis compañeros van a ir explicando cada una de las partes dentro del trabajo. Bien, dentro de lo que respecta a la terapia de solución de problemas, inicialmente se había eh, procesado, es decir, se había elaborado dentro de los años 70 justamente por los investigadores de Surilla y Gottfried, ¿verdad? Y luego ya fueron siendo revisadas y ampliadas hasta durante el transcurso de la actualidad, hasta el momento, ¿verdad? La terapia de solución de problemas surge, como mencionan, por el interés de mayor creatividad y una relevancia en la competencia social de psicopatología, ¿verdad? Dentro del desarrollo de las técnicas cognitivo-conductuales y el desarrollo de la teoría transaccional del estrés de Lázaro. En este caso se enfatiza mucho en la terapia de solución de problemas para que ayuda mucho dentro de las relaciones interpersonales. Se indica la terapia que es muy efectiva para casos de depresión, trastornos psicopatológicos como depresión, ansiedad, problemas de ira y también otro tipo de problemas que habíamos mencionado como interpersonales, problemas maritales, manejo financiero, etcétera. ¿Sí? Es decir, de que abarcan muchos aspectos. Sin embargo, dentro de las bases teóricas, adentrándonos más en lo que es la terapia, se manejan y es necesario tener conceptualizado tres conceptos justamente que son el problema, la solución y la solución de problemas, ¿sí? Dentro de lo que respecta al concepto de problema, se entiende por cualquier situación o cualquier evento de la vida cotidiana que puede ser generada desde el propio individuo o bien debido a un factor externo, en donde la demanda, es decir, la forma en cómo Sara, responde. Sara, Sí, discúlpame que te interrumpa, pero estás hablando y se quedó congelada la ok. diapositiva en la primera. Ah, perdón. Esta es la que se ve, ¿verdad? Y esta es la segunda que había mencionado. Voy a continuar nomás con la tercera, ya que estábamos hablando del aspecto conceptual. ¿Te parece bien? Ok, Bueno, acá. Voy a dejar así si no hay problema, profe. Entonces así ya va pasando directamente y no hay problemas para que se congele la diapositiva. Bueno, continuamos. En este caso, como había mencionado, el problema es cualquier evento o situación, puede ser exterior o viniendo también de un conflicto del propio individuo, donde la forma en cómo se estaría, es decir, la demanda de esa situación requiere de una respuesta en donde nosotros no tenemos en ese momento el recurso para poder adaptarnos a esa situación conflictiva en el momento, ¿sí? En este caso, para lo que es la solución, es justamente esa respuesta, es decir, la forma en cómo nosotros afrontamos ese problema y puede tener justamente componentes afectivos, es decir, hay reacciones de emociones negativas así como positivas. Eso va a depender mucho que eventualmente se explica dentro del proceso de la orientación del problema. Pero dentro de lo que respecta a la solución, implica mucho también la forma en cómo reaccionamos ante el problema y a partir de ahí cómo se realiza la solución de dicho conflicto, ¿verdad? La solución a ese problema puede llegar a maximizar las consecuencias tanto de una forma positiva así como de una forma negativa. Y el tercer concepto corresponde a la solución de problemas específicamente. Ese es un proceso cognitivo, es decir, se
caracteriza por ser un acto consciente en donde la persona tiene que pensar y tiene que esforzarse y dirigir todo su esfuerzo cognitivo y también afectivo para que se solucione ese conflicto, ¿sí? Entonces, por eso se menciona que la solución del problema es un proceso que conlleva a que la persona, por medio de su disposición emocional, su forma de tener mayor información y recursos para poder resolver el problema y la forma en cómo por medio de la conducta se manifiesta para poder solucionar el problema, ¿sí? Un momento, pues bien, pasando al papel de las emociones, eso es lo que había mencionado en la anterior diapositiva. Se le da mucha importancia también a las emociones en la terapia de solución de problemas, porque se reconoce de que hay dos formas de reaccionar justamente a una situación o un conflicto que pueden ser de una orientación positiva o una orientación negativa, ¿sí? Normalmente hay tres fuentes principales de activación emocional, como mencionan de Surilla y Neso, en donde esto se enfoca dentro del contexto de problemas sociales, que justamente la situación problemática objetiva se refiere a cómo se percibe de forma objetiva a la situación, al problema, que eso también puede llegar a tener reacciones positivas o negativas de esas emociones o actitudes positivas o negativas en la persona que está teniendo el problema. Luego está el segundo, que es la orientación hacia el problema, que es justamente por qué enfoque o qué perspectiva tiene la persona, que puede también ser positiva o negativa, la cual le va o prácticamente determinaría cómo va a poder solucionar el problema, ¿sí? A veces que se va a mencionar que dentro de la orientación, cuando se orienta o se tiene un enfoque mucho más positivo, la persona es mucho más optimista, tiene mayor posibilidad de que esté más dispuesta a tener mayores opciones de solucionar de una forma mucho más exitosa el conflicto, ¿sí? Sin embargo, si es de un enfoque negativo, tenemos mayores posibilidades de que no se pueda resolver el conflicto o haya una serie de consecuencias que puedan llegar a generar mayores problemas aparte del conflicto inicial, ¿sí? Y luego está el estilo de solución de problemas, que es que normalmente se divide en dos, que sería un estilo adaptativo y otra desadaptativo, ¿sí? Un estilo desadaptativo. Entre esas dos categorías, en realidad, se componen otra vez de tres estilos principales de solución de problemas, que en el adaptativo está el sistema de solución de problemas racional, ¿sí? Que es justamente el objetivo de la terapia de solución de problemas, que busca que la persona pueda tener mayores recursos y pueda utilizar sus componentes cognitivos y afectivos para que luego con su conducta pueda llegar a tener la mejor solución posible y pueda tener la mayor cantidad de beneficios en el momento de llegar a la solución, ¿sí? Y luego está el otro estilo de solución de problemas, que es el desadaptativo, que se compone en el impulsivo y en el evitativo, ¿sí? Que básicamente es el impulsivo. No hay un momento en donde se pueda pensar con calma justamente para solucionar el problema, sino de que las emociones son las que van a reaccionar primeramente y no podríamos tener una posibilidad de éxito o mayor éxito para solucionar el problema. Y el evitativo entonces sería ya cuando justamente se huye o no se aplaza o se trata de evadir el problema y por ende no podemos solucionarlo, ya que no hay una actitud de confrontación positiva para que se pueda solucionar, ¿verdad? Dentro del papel de las emociones había mencionado todo esos aspectos de la situación, de la problemática, la orientación y el estilo. Y finalmente el procedimiento, que esto fue básicamente el resumen dentro del libro del labrador, en donde indica todos los aspectos que se tienen en cuenta para realizar la técnica de solución de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, el número uno, el modelo subyacente a la terapia de solución de problemas, describe de que es necesario entender el modelo por el cual es decir, el contexto por el cual se utiliza la terapia de solución de problemas,
que justamente describe de que las personas que disponen de un trastorno psicopatológico ya se deben a que eventualmente han sido causas iniciales de una resolución no efectiva de los problemas anteriores y por ende entonces cuando no se puede solucionar de forma lo más exitosa posible dicho conflicto, pasan a tener mayores consecuencias dentro de las emociones también y por ende ya hay como una reacción en cadena dentro de los conflictos que se llegan a patologizar, ¿no? Más adelante, llegando así de una forma inicial al consultorio a una persona con depresión, ansiedad, problemas de ira, etcétera. Entonces lo que se enfoca el modelo de una terapia de solución de problemas es que justamente se pueda modificar esta conducta y es decir, se permita tener mayores recursos para solucionar los problemas y ahí la persona a partir de ahí se pueda, eh, a ver, ¿cómo se dice? Ir ordenando o ir arreglando los aspectos subyacentes de los inconvenientes o disminuir el malestar psicológico que estaba teniendo de una forma inicial. ¿Sí? Luego se indica la creación, o sea, explica el número 2, la creación de una adecuada patología terapéutica, perdón, de creación de una adecuada relación terapéutica, en donde es importante como el terapeuta y el cliente o paciente van a estar en frecuente interacción, el terapeuta es necesario de que pueda brindarle ese apoyo, motivación y optimismo a la persona brindándole la posibilidad de que sepa y que la persona tenga conocimiento y pueda convencerse de que es competente para solucionar el problema. Y como eso conlleva a que yo como terapeuta tendría que mencionar al cliente, voy a sentarme, voy a enseñarle sobre la solución de problemas, voy a brindar materiales, voy a mencionarle cómo se hace, eso conlleva a una interacción de forma frecuente y también de solicitar al cliente que tenga que hacer su parte, sea activo dentro de la colaboración de la terapia y así se pueda tener una buena relación terapéutica para que se pueda llegar a la consecución del objetivo por el cual vino en un principio el cliente dentro de la consulta, ¿verdad? Luego el tercero está la evaluación conductual, que es la formulación del caso y evaluación de la capacidad de solución de problemas, ¿verdad? Básicamente se evalúa todos los aspectos de la conducta, las respuestas que puede dar la persona y los aspectos externos que llegan a influir dentro de la conducta problema y se elabora lo que es un análisis funcional, justamente una formulación de caso para poder organizar justamente esas conductas, ¿verdad? Que luego ya se va a explicar dentro del caso y luego se evalúa la capacidad de solución de problemas que normalmente también existen inventarios para poder tener mejor organización del conocimiento y los estilos de solución de problemas, por ejemplo. ¿Sí? Luego está el 4 que es la aplicación del entrenamiento en solución de problemas como tratamiento. Ahí, por ejemplo, se verifica, es decir, ya depende del caso de la persona, del paciente o del cliente, si es que vamos a estar hablando de la aplicación de esta terapia como una terapia de un caso, de un tratamiento único, o va a ser necesario que se tenga como una terapia secundaria. Hay que mencionar también que la terapia de solución de problemas pues, anteriormente se utilizaba también como una forma complementaria para tratar otro tipo de casos principales, por decirlo de una forma. También dentro de esta terapia se pueden tomar otro tipo de técnicas, por ejemplo, por la reestructuración cognitiva, lo que corresponde con habilidades sociales o técnicas de relajación, solamente por mencionar algunas. ¿Sí? Y ya eventualmente pasa a los pasos de la terapia de solución de problemas, ¿verdad? La orientación hacia el problema, se busca al cliente que pueda tener una disposición afectiva positiva hacia el problema para que luego lleguemos a las técnicas para definir y formular cuál va a ser el problema en concreto. Eso tiene también sus pasos y sus características, como tratar de que la definición, la formulación sean de forma realista y de que se pueda basar en hechos para tener que definir cuál es el problema. Luego la generación de soluciones alternativas, ahí eventualmente se rigen por ciertos principios, ¿verdad? Que normalmente son el principio de la variedad, de la cantidad y otras específicamente que permiten eh, darle alternativas al cliente o que la persona también vaya creando más alternativas para tener mayores posibilidades de éxito de solución.
y luego eventualmente la toma de decisiones. Si hay varias opciones, entonces cuál va a ser la mejor y si tomo esa decisión, normalmente ya hay un programa de pros y contras que se anotan para tener que luego finalmente el cliente poder elegir la mejor que crea eh, exitosa para poder solucionar su problema. Y luego la puesta en práctica y la verificación de la solución, ¿sí? Eso ya eventualmente se va a estar verificando con las tareas para casa, que también es muy interesante porque tiene materiales sobre cómo mantener esa conducta y cómo la persona puede generalizar la terapia de soluciones a problemas, no a la conducta inicial por la cual vino al consultorio, si ya eventualmente con el seguimiento puede hacerlo con otros aspectos de su vida, ¿sí? Y eso también conlleva con el mantenimiento de los resultados de prevención de recaída, cosa que también ahora le dio mucho énfasis a la terapia de solución de problemas desde que se mantenga esa conducta, y los problemas más frecuentes y soluciones a la aplicación ya son un apéndice aparte, ¿verdad? De cuáles serían las variables que puedan llegar a tener, de que no se pueda aplicar con éxito la técnica, la terapia de solución de problemas, que normalmente puede llegar a ser como poca experiencia del terapeuta, o probablemente no se enfoque o no se flexibilice la aplicación de la técnica en el caso del cliente, y entre otras variables más, ¿sí? Este sería de forma breve lo que es la explicación de la técnica de solución de problemas. Ahora, permíteme, profe, voy a dejar de compartir. Hasta el momento está todo bien, profe. Hola, hola. Sí, Sí, está todo bien. estamos bien. Lo único que sí decir que esta, esta técnica para muchos autores no es como tal o sea, el Ajá. término técnica como el que estuvimos utilizando para otras presentaciones como la de sensibilización sistemática o las técnicas de autorregulación. Ujú, Se podría decir que los pasos que implica lo que llamamos técnica de solución de problemas son pasos clásicos que se siguen ante cualquier dificultad que tenga el ser humano, partiendo desde lo cotidiano, que claro que en lo cotidiano no solemos seguir un protocolo tan estructurado como este, hasta ujú, otras instancias en las que el ser humano se ve en la necesidad de solucionar algún problema, ¿verdad? Este esquema, por ujú, ejemplo, lo utilizan los abogados para hacer mediación y arbitraje. O sea, hay una serie de disciplinas que utilizan la solución de problemas como una herramienta para canalizar el, el manejo de una situación a la que le ponemos el rótulo de problema, ¿verdad? Y ya en nuestro contexto más específico, el terapéutico, esta estructura prácticamente la siguen la mayoría de los profesionales de la psicología con un mayor o menor desglose de los pasos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aclaración es importante mencionar porque este procedimiento con el que trabajamos todos se va a tener que auxiliar de otras técnicas. Generalmente la solución de problemas en sí se ve en la necesidad ella misma de auxiliarse de técnicas de autorregulación, de la misma de sensibilización, de actividades sociales, en fin, nada más ese punto para poder entender que no es propiamente una técnica, sino una forma de manejar situaciones a las que le ponemos la denominación de problema, ¿verdad? Ok, ujú. Sara, continuamos ahora con el caso. Ok, comenzamos entonces con la introducción del caso. Le cedo la palabra a mi compañera Rebeca Romero. Sí, gracias, Sara. Paso más Entonces directamente a vamos a usted. comenzar con el análisis de nuestro caso.
Creo que ya estamos. Tratando. Ahí. Bueno, tenemos la fase A1. El diseño comienza con la evaluación de la conducta blanco para obtener la tasa de línea base del desempeño antes de llevar a cabo contingencias específicas. El periodo o fase de línea base se continúa hasta que la tasa de respuesta no mejora con el tiempo. Tenemos la ficha de identificación del caso, nuestro sujeto con 27 años de edad, sexo masculino, nacido en 1994, nacionalidad paraguaya, estado civil soltero, ocupación gerente de marketing y persona que lo refirió acude por decisión propia. El motivo de consulta: nuestro usuario acude a consulta por voluntad propia, sin chequeo médico clínico previo, indicando que sus motivos son por sentirse saturado y con rendimiento insuficiente en el ámbito laboral. Además, comenta su poco descanso y su alimentación poco nutritiva. En la consulta, el paciente menciona tener varias dificultades que están afectando su vida personal y laboral tras asumir el nuevo puesto con más responsabilidades. El paciente agrega que su vida ya no es como la de antes y que reconoce que sus hábitos no son saludables, pero no encuentra la manera de poder modificarlos. Nuestra evaluación funcional. Los métodos de evaluación son la entrevista, que se diseña para describir la conducta, los elementos de escenario en los que ésta aparece y las posibles funciones a las que sirve. A través de las sesiones que tomarán lugar a lo largo del proceso terapéutico, las entrevistas serán llevadas de una forma semiestructurada para recolectar la mayor información posible sobre la inquietud del paciente y las implicaciones que serán necesarias para poder llegar a la consecución de la conducta blanco. Autoobservación y autorregistro. Las estrategias de evaluación: medidas de frecuencia. Los conteos de frecuencia solo requieren cuadrar el número de veces que la conducta blanco ocurre dentro de un periodo determinado. En este caso, el cliente colaborará activamente en el proceso para el aumento de la conducta blanco a desarrollarse para la disminución de su malestar. Tendrá un cuaderno donde irá reportando su estado somático y posterior la cantidad de tareas que realiza a lo largo de su horario laboral todos los días. La conducta blanco. En la modificación conductual, el énfasis se ubica en la observación directa de la conducta abierta, debido a que ésta se considera la medida más directa del punto focal del tratamiento. La conducta blanco en este caso corresponde al déficit de ejecución de tareas diarias en el ámbito laboral. Y la definición operacional de la conducta blanco, entonces, sería el déficit de ejecución de tareas diarias en el ámbito laboral. Se entiende como una línea de base de frecuencia de una tarea al día, medidos a través de autoobservación y autorregistro, levantada en un periodo de 10 días. ¿Sigo, Sara? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca describir un poco lo que es el análisis funcional de la conducta, que es analizar. Un ratito, si me pueden aguardar, por favor. Ahí ya solucioné, tenía un problema de eco. Bueno, el análisis funcional de la conducta es justamente un análisis de la conducta blanco que queremos modificar, y es una relación que existe entre un antecedente, que sería el causal de la conducta, y un consecuente, ¿verdad? Que sería el efecto que tuvo esa conducta sobre el paciente. Y voy a pasar a describir los antecedentes, la conducta y los consecuentes de nuestro paciente en cuestión. Para iniciar, describo el primer evento escenario, que es que al sujeto lo ascendieron de puesto en el trabajo hace 2 meses. Él reaccionó con una conducta de hábitos negativos.
llevando el trabajo a la casa, durmiéndose en la oficina, no llevando una alimentación adecuada y no dándose tiempo para sí mismo. Esto tuvo consecuencias intrínsecas y extrínsecas. La consecuencia intrínseca es sedentarismo, falta de energía. La consecuencia extrínseca es dormirse en la oficina, causarle problemas a sus superiores y retrasar el trabajo de sus subalternos. El siguiente evento estímulo es que le entregaron más tareas de las que él puede realizar y él debe llevar trabajo a su casa para terminarlo. La conducta de malos hábitos que él desarrolló es que continúa trabajando fuera del horario de oficina y se desvela por las noches. Esto tuvo también una consecuencia extrínseca y una consecuencia intrínseca. La consecuencia extrínseca es que sus superiores se quejan de que él no cumple con su trabajo a tiempo y la consecuencia intrínseca es que no tiene una buena calidad de sueño, no duerme bien, llega tarde a su trabajo, se siente saturado, agotado, sin concentración, con bajo rendimiento laboral y mala alimentación. El siguiente evento estímulo es que la empresa lo cambió de puesto a uno con gestión de equipo, o sea, le puso a cargo de un grupo de personas. La conducta de malos hábitos que tiene es que no delega las tareas y se sobrecarga de trabajo, y el consecuente extrínseco que tuvo esto es que retrasó en el trabajo eh, a sus subordinados y creó malestar entre los compañeros de trabajo. El consecuente intrínseco es que no cumple en tiempo y forma con las tareas que le fueron asignadas. Buenas noches. Yo procedo entonces a explicar lo que sería la introducción de la primera parte de nuestro diseño experimental, que sería la fase A1. En nuestro diseño, que sería un diseño reversible en este caso, podemos definir entonces que nosotros primero empezamos con una evaluación de la conducta blanco para obtener la tasa de línea de base. La línea de base viene definida en un periodo de 10 días, en nuestro caso, en los que se evalúan la cantidad de tareas que puede realizar el sujeto, así también como las acciones, disculpen, las aptitudes y los comportamientos y que el sujeto suele llevar a lo largo de este periodo antes de la introducción de algún tratamiento. Y acá podemos también especificar justamente que en esta línea de base se continúa la evaluación de 10 días, en ese caso, como ya había mencionado, hasta que la tasa de respuesta no mejora. Como había mencionado la compañera Rebeca, me gustaría también recalcar de nuevo que la conducta blanco se trataría de la observación directa de los comportamientos, aptitudes y acciones que el sujeto refleja, que serían en este caso nuestro mayor enfoque a tratar, digamos. En este caso, nuestra conducta blanco corresponde a un déficit de ejecución, tanto partiendo desde el ámbito laboral como también personal e interpersonal. En nuestra línea de base, como figura nuestro gráfico, se puede notar que en el eje Y, que sería el eje vertical, se encuentra la frecuencia de cantidad de las tareas ejecutadas por el sujeto cada día. Y en este caso podemos encontrar que en un promedio el sujeto realiza hasta una tarea en el día. Y la frecuencia promedio, como había ya dicho, en 10 días, entonces se fue hallado en este promedio de aproximadamente una tarea antes de alguna intervención o del inicio de los cambios del comportamiento y mayor desempeño del sujeto en sus labores. Buenas noches, compañeros, profesora. Yo soy Neida Paredes. Continuando un poco, vamos a pasar a la fase B, que también es conocida como la fase experimental o de intervención. Para empezar, vamos a explicar un poquito de qué se trata la fase B. Según Casting, es una fase en la cual se implementa justamente la variable independiente, que sería nuestra técnica utilizada,
y se mide el efecto en la variable dependiente que sería la conducta blanco, que sería justamente el déficit. Entonces ahí nosotros lo que vamos a hacer en esta sesión correspondiente a la fase B1 es explicar el tratamiento, que sería la fase de psicoeducación, explicarle al paciente de qué se va a tratar y establecer ya justamente los objetivos terapéuticos con el paciente. Eso se redacta con el paciente, teniendo en cuenta la línea de base, ¿verdad? Entonces, después nosotros redactamos también el objetivo científico, que se le explica, pero eso ya más nosotros vamos redactando a forma profesional. Entonces, justamente también en esta fase, ya nosotros es donde le estamos entrenando al paciente para explicarle de qué se trata el tratamiento, cómo se hace la autoobservación, todos los detalles, para que después de volver él a la otra sesión, de realizar toda su tarea, como es que se menciona, vamos a hacer justamente con él el cuadro de la frecuencia. Y aparte de eso también, en esta parte de la fase 2 es donde nosotros establecemos los lineamientos, que sería como una declaración de lo que nosotros queremos lograr teniendo en cuenta como generalización, que no es la conducta blanco, sino la generalización ya se vendría siendo los beneficios cuando se cumplen los objetivos y mejora la conducta blanco. Entonces, son como los logros terapéuticos a largo plazo que se van realizando ya en la parte de seguimiento más bien. Entonces, en este caso nosotros optamos por poner como lineamiento o criterio conductas que disminuyan el riesgo de daño, enfermedad o disfunciones físicas. Entonces, a lo largo que va el proceso del tratamiento, ya en el seguimiento, al tener buena aplicación la técnica, va a ir mejorando la alimentación, va a ir teniendo un mejor horario de sueño y ya va a tener posibilidad de realizar prácticas de actividades deportivas o recreativas a nivel social. Entonces ahí ya se ven como unos beneficios de que la conducta blanco se trabaje. También conductas que incrementen el nivel de su funcionamiento adaptativo en cuanto a lo que sería ya lo laboral. Va a aprender a delegar los trabajos, va a tener un orden y una prioridad en los trabajos diarios, va a aprender a hacer una calendarización de sus tareas y ahí va a incrementar la tasa de cantidad de tareas en la guía base. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a mencionar un poco la identificación de la meta de intervención traducida en objetivos, ¿verdad? El objetivo terapéutico es incrementar la ejecución de tareas diarias en el ámbito laboral de una línea de base de una tarea diaria a una línea de meta de 5 tareas diarias a través de la técnica solución de problemas durante 2 semanas de sesión terapéutica con una duración de 45 minutos semanales, midiendo la relación funcional de la variable independiente con la variable dependiente por autoobservación y autorregistro de la frecuencia. Y luego el objetivo científico, que vendría a ser demostrar a través del diseño experimental AB que la aplicación de la técnica solución de problemas incrementa la ejecución de tareas diarias en el ámbito laboral, medida a través de la autoobservación y el autorregistro de frecuencia. Y vamos a definir también la técnica a utilizar, de la cual nos estuvo hablando un poco también la compañera Sara, que es la técnica de resolución de problemas, que consiste en entrenar al cliente en la identificación de un problema y la puesta en práctica de soluciones mediante la toma de decisión personal. Bueno, esta técnica se le aplica al cliente
Dicha técnica será establecida y entrenada en 2 sesiones terapéuticas de 45 minutos de duración en 2 semanas, midiendo la relación funcional de la variable dependiente y la variable independiente y la variable dependiente a través de la autoobservación y el autorregistro, considerando la frecuencia de la conducta como medida de evaluación. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablarles sobre las fases del diseño aplicado, que el cumplimiento del objetivo científico estipulado por la presente investigación se consiguió a través de la implementación del diseño experimental reversible, comúnmente llamado como diseño AB-AB, que acaba de mencionar el compañero. En el presente caso, la investigación dirigió sus esfuerzos a la modificación de hábitos de un individuo. La versión que ilustre el diseño debe incluir 4 fases durante las cuales se observa la conducta. El diseño comienza con la evaluación de la conducta blanco para obtener la tasa de línea base del desempeño antes de llevar a cabo contingencias específicas. El periodo o fase de línea base, que se denomina como la fase A, se continúa hasta que la tasa de respuesta parece ser estable o hasta que es evidente que la respuesta no mejora con el tiempo. Una tasa estable de conducta durante la línea base sirve como sustento para evaluar el cambio subsecuente. Esta línea base proporciona un estimado de lo que sería la conducta en un futuro si el programa no se introdujera. Después de que la conducta se estabiliza y sigue un patrón consistente, se comienza la fase experimental. Durante esta se lleva a cabo la intervención, como por ejemplo el reforzamiento, el castigo, la extinción o alguna combinación del procedimiento. La fase experimental o de intervención, que sería ya la denominada fase B, se continúa hasta que la conducta alcanza un nivel estable o un nivel predicho por la tasa de línea. Esto según Kasdin. Después de que la conducta alcanza un nivel estable, se retira la condición experimental y se instala la condición de línea base. El propósito de la base reversible es determinar si la ejecución hubiera permanecido inalterada, si no hubiese introducido el programa. Cuando la conducta regresa a los mismos niveles o próximos al de la línea base, la fase experimental se reinstala. Si la intervención es responsable del cambio, la conducta debe variar nuevamente en la segunda fase, que sería la B o la experimental. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar ahora de las siguientes fases. En cuanto a la fase B1 de introducción del tratamiento, nos referimos a la introducción de la variable independiente, que recordemos que es la terapia de solución de problemas, en la cual básicamente lo que se hizo fue darle una orientación positiva al cliente hacia el problema, o sea que se pasó a una definición, reformulación del problema, a la generación de soluciones, a la toma de decisiones, donde finalmente lo que se hizo fue establecer la puesta en práctica y la verificación de la solución. El acompañamiento de esta intervención se dio durante 2 semanas para poder divisar el efecto en su entorno. Y se notó un incremento, así como se puede ver en el gráfico, en la ejecución de tareas. Con el paso de los días de ejecutarse 1 a 2 tareas eficientemente cada día durante una semana, se pasó a la ejecución de 3 a 5 tareas a partir del 10º día, por ejemplo. Se puede ver significativamente esto. Y recordemos que la meta máxima establecida fue de 5 tareas por día. Luego,
en la fase A2 de reversión de la conducta blanco. Ahí básicamente, luego de establecerse la conducta, se procedió al retiro de la condición experimental y se verificó que la conducta se revirtió. Es decir, que se observó la disminución de la frecuencia de tareas ejecutadas por día, llegando al cuarto, quinto, sexto día a la ejecución de 1 o 2 tareas diarias, al no aplicarse la terapia de solución de problemas. Y por último, luego ya en la fase B2 de reintroducción de la intervención, lo que hicimos fue restablecer el proceso por 2 semanas y se verificó claramente el aumento de nuevo de la ejecución de tareas, aumentando aún más durante el transcurso de los días y significativamente en la última semana. Esto probablemente se debió a la adquisición de nuevos hábitos por parte del cliente y ya con la aplicación de lo aprendido, ¿verdad? En la fase B1. Buenas tardes, yo les voy a estar hablando de la fase C, que es la fase de seguimiento. El objetivo de esta intervención es mantener los valores de frecuencia de las tareas realizadas en el día, como también disminuir la probabilidad de recaídas. Se busca consolidar y mantener los cambios positivos logrados en el cliente durante el proceso de intervención y se mantiene la autoobservación y autorregistro en esta fase para su autocontrol. Y él lo utiliza posteriormente también para la adquisición de otros hábitos saludables. Em, si puedes, si puedes poner en el gráfico, Sari. Ahí pongo. Bueno, en la primera sesión de seguimiento se realizó luego de 15 días y como se puede observar en el gráfico, empezó logrando realizar 3 tareas de 5 en el ámbito laboral, lo cual iba variando, fluctuando en el transcurso de los días, ¿verdad? La segunda sesión se realizó luego de un mes, en donde el cliente manifestó que gracias a la técnica de resolución de problemas, logró delegar trabajos, desligándose de esta manera del exceso de responsabilidades. La tercera sesión de seguimiento se realizó después de 3 meses, que va desde el día 45 al 135. Y como se puede observar también en el gráfico, tuvo 2 recaídas, ¿verdad? En 2 ocasiones, en lo cual logró salir de ellas y mejoró en sus habilidades sociales, ya que empezó a practicar deporte y asistir a eventos recreativos. Luego la cuarta y última sesión se realizó después de 6 meses, que va desde el día 135 al 315. El cliente aquí ya puede organizarse, tener tiempo para él mismo y cumple los hábitos saludables que ha adquirido, como por ejemplo la buena alimentación, dormir 7 horas al día, etc. Bueno, en conclusión, en esta fase de seguimiento, el cliente logró mantener los cambios positivos logrados. Buenas tardes a todos. Acá vamos a hablar del análisis de datos, que se realizó el análisis de los resultados obtenidos a través de un análisis descriptivo, ya que en el cuadro se puede observar claramente el comportamiento del cliente desde el inicio hasta el final de las fases del proceso. Es no estadístico, ya que fue él mismo su propio control. Es de replicación intrasubjeto, el cual permite la comparación de los resultados obtenidos por el cliente en las distintas fases para realizar la descripción de las evaluaciones obtenidas y de la tendencia de las conductas debido a que se repitió 2 veces la línea de base y 2 veces la fase de aplicación de variable independiente. Los diseños de replicación intrasujeto consisten en tomar una serie repetida de medidas, ya sea en condiciones en que no se ha aplicado el tratamiento o bajo la acción de este. Los datos y resultados se presentan en gráficos que se comparan antes, durante y después de la intervención.
En base a los resultados, se constató que la tasa de frecuencia de tareas ejecutadas en el día sufrió un aumento importante de una tasa de 1 a una de 5, que es como las compañeras más arriba ya habían explicado, mostrando también los gráficos, ¿verdad? Y por último tenemos las discusiones de datos, ¿verdad? Concluyendo la aplicación de la técnica de resolución de problemas, que sería la variable independiente, se denota un aumento de la tasa de frecuencia de tareas ejecutadas en el día dentro del ámbito laboral, que sería la variable dependiente, logrando que se cumplan objetivos terapéuticos y científicos. Esto permitió el aprendizaje de nuevas conductas para alcanzar una mejor organización en la vida del sujeto, cumpliendo los lineamientos dispuestos, siendo que primeramente se denota un cambio en hábitos de la salud física y mental, luego secundariamente favoreció al aspecto laboral y social. Este proceso se da mediante el diseño AB-AB, la relación funcional de la variable independiente-variable dependiente, ya que la aplicación de la técnica de resolución de problemas permitió llegar a la modificación de la conducta de manera satisfactoria. Esto condujo además a llegar al cumplimiento de objetivos científicos, que fueron observados a través de la autoobservación y autorregistro, teniendo en cuenta también la colaboración del cliente para mejorar su condición. A través de la aplicación de estos métodos en un caso ficticio, ha sido considerado como un desafío para definir correctamente cada aspecto conceptual, metodológico y técnico que sea favorable para el uso con futuros casos con pacientes reales, ya que estas técnicas cuentan con comprobación empírica a través de los años en la ciencia de la psicología. Se han hallado dificultades como el establecimiento de lineamientos, pues se debe tener en cuenta que se presentarán inconvenientes externos al cliente, que podrían retrasar el avance de la aplicación de la técnica, así como la urgencia de resolver el malestar del cliente. De la misma manera, se detecta un problema ético relacionado a la fase reversible, siendo que esta representa como una regresión ante la mejora en la vida del cliente. Ciertamente demuestra los resultados obtenidos con la terapia, pero a un costo donde se pone en juego la estabilidad del sujeto. Dicho esto, se sugiere una posible revisión a este punto de la fase, teniendo en cuenta que cada técnica aplicada debe prever daños colaterales o secundarios para el sujeto durante el proceso terapéutico. Ese es nuestro trabajo, profe. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a hacer el recorrido habitual. En tutorías anteriores a otros grupos se habló de los aspectos formales que hay que adherirse a APA, séptima edición 2020, que el trabajo se entrega en un formato A4, ¿verdad? Y respetando los apartados. La carátula obviamente es un apartado del trabajo. Tenemos generalmente un orden ahí que solemos seguir. En ciencia, la persona y la institución no son tan importantes como el trabajo en sí. Entonces, generalmente las carátulas científicas comienzan con el nombre del trabajo. En ese caso, aquí tendríamos que poner directamente aplicación de técnicas de solución de problemas a déficit de ejecución de tareas diarias en ámbito laboral, ¿verdad? Y a partir de ahí, ir colocando la materia en la que estamos desempeñándonos, el docente, los auxiliares, el equipo científico, investigador, que son ustedes también, ¿verdad? Y generalmente esto se cierra con la carrera, la facultad,
la universidad, el país, o sea, la ciudad, el país y el año en que se realizó, ¿verdad? Ese es generalmente el estándar que se sigue. Eso no quita que si te quieren poner los famosos sellitos o sellos, lo puedan hacer allá arriba en los extremos, ¿verdad? Y Profe, bueno, sí, escucho. discúlpame, este era con la versión de, porque habían dos archivos, entonces era el de APA 2020, séptima edición. Es un archivo de PDF, luego que podemos descargar online, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado nomás porque viste que todo lo que brilla no es oro en internet. Y Sí. muchas veces te venden las versiones última edición como si la fueran y después te encontrás con una serie de errores ahí, ¿verdad? ¿Ese te Pero puedo ver, profe, o le puedo pedir a la profe Sofi si es que tienen la versión para poder basarnos sí, nosotros capaz ya? que sí. Yo suelo, generalmente nosotros nos apegamos mucho a APA para lo que es artículo científico, ¿verdad? Este, si bien no es un artículo científico, hay ciertos criterios que podemos aplicar y extrapolar de lo que es del artículo científico a un trabajo de reporte de caso clínico como es el presente, ¿verdad? Y aparte es un trabajo que tiene un objetivo académico para evaluar una materia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que por ahí el criterio APA otra vez tiene que sufrir, y de hecho en nuestro país yo ya he visto muchas adaptaciones del estilo APA en tesis, en trabajos prácticos, o sea, otra vez el estilo Paraguay APA. Pero en fin, eso con relación porque no tenemos mucho tiempo en la carátula. El siguiente apartado es el índice, después viene un apartado resumen. En el resumen siempre es importante tener en cuenta el número de palabras. Actualmente hay una tolerancia de APA hasta unas 300, pero cuando lean las normas se van a encontrar que el máximo está indicando 250 palabras y que termina con palabras claves que son, como dice la palabra, son representativas del contenido de ese resumen, ¿verdad? El resumen tiene que ser claro, preciso, concreto y completo, y es un verdadero desafío. Y el término es palabras clave. Generalmente cometemos ese error y conjugamos clave como plural también. Y bueno, y allí pueden ir desde la conducta blanco, el déficit o el exceso, la técnica que se aplica, el diseño, y con eso ya tenemos 3 o 4 palabras claves que podemos indicar en el trabajo, ¿verdad? Esto generalmente se construye por párrafos. Cada párrafo tiene un contenido específico dentro del resumen y obviamente arranca con el problema que se está trabajando hasta llegar el último párrafo a los resultados. Tenemos luego que esto se suele transformar en una versión inglesa también, ¿verdad? Un resumen en inglés. Seguimos. Luego el trabajo continúa con el título principal otra vez del trabajo. Se repite el título principal, eso, y allí viene el desarrollo propiamente dicha de la técnica de solución de problemas con todas sus caracterizaciones, componentes, usos, en fin, ¿verdad? Siempre que ustedes copien, tienen que poner tienen que Paréntesis. poner la cita, ¿verdad? Sí, Sara, te escucho. No, nada, estaba justamente completando lo que mencionaste, para poner entre paréntesis y citarle justamente a la persona donde Claro. sacamos el Y contenido. las reglas APA te dicen que es solamente el apellido, el año y si es una cita textual, el número de página, ¿verdad? Del que se está tomando. Eso es cita textual. La cita contextual es distinta, ¿verdad? Porque ahí uno parafrasea un poco lo que dijo el autor y en ese caso no se puede poner, no se puede poner el número de página, ¿verdad? Bueno, Ok. entonces cuidar esos detalles. También la redacción científica es impersonal, ¿sí?
el típico, como decimos en el lenguaje común, acá el burro por delante, no es la redacción científica, ¿sí? Una vez que terminamos este apartado, comienza el de método. Y aquí es donde yo vengo, bendito alabado, es poco ya. Todas las tutorías que realizo, repito el orden, ¿verdad? Y el orden tiene que ver con una suerte de, espérenme que estoy, aunque ustedes no lo crean, yo tengo un oído, en este momento tengo un oído en una reunión que era ineludible y el otro oído lo tenía. Por fin ya terminó la reunión y mi esquizofrenia termina. Bueno, Dale, profe. literalmente estamos desarrollando cuadros de disfuncionalidad importante. Entonces, yo vengo reinsistiendo con una lógica que tienen que ustedes entender que es una lógica básica. Si yo estoy hablando de que voy a desarrollar un caso clínico en un procedimiento científico, inmediatamente me remito al diseño que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en este apartado de métodos, lo primero que tiene que aparecer es la mención de que el caso, ¿verdad? El caso clínico en cuestión se va a desarrollar el procedimiento a través de las fases del diseño escogido, ¿verdad? Entonces, dicho esto, inmediatamente lo primero que aparece es la definición completa del diseño. O sea, cuando yo digo completa, se toma la definición de autor que identifica fase por fase qué hacemos en un diseño ABAB de reversión, ¿verdad? Entonces, ese es el primer elemento metodológico que tendría que empezar a darse Profe. en este apartado. Sí, Sara. Sí, entonces sería metodología de caso clínico y nosotros damos la introducción y definimos el diseño experimental y a partir de ahí pues hacemos fase A1 y ahí se va desarrollando. ¿Sería así? Exactamente, Sara. Entonces Ah, vos ok. ahí ya hablaste de que tu procedimiento clínico basado en evidencia lo vas a desglosar a partir de ese diseño y luego ya viene la continuidad del desarrollo de cada fase del diseño. Y el procedimiento es relativamente sencillo. En la fase A1 vos definís lo que haces en la fase A1, le pones su título. Allá yo veo fase A1 nada más. Ahí en el título ya le tenés que poner fase A1 y al ladito 2 puntos, línea de base o levantamiento de línea de base en ausencia del tratamiento, ¿verdad? Ese sería su título. Entonces, pues viene la definición conceptual y ustedes ponen ya la primera sesión de esa fase. ¿Y qué hicimos la primera sesión de esa fase? Yo hago ahí un pequeño relatorio y digo que en la primera sesión levanté la ficha de identificación, el motivo de consulta y la breve historia del problema, ¿verdad? Y inserto esos elementos metodológicos. Después me voy a la a la sesión 2 de la fase 1 y digo que en esa sesión se le explica al paciente todo lo que hablaban ustedes de la evaluación funcional. ¿Y qué decíamos en la evaluación funcional? Bueno, que íbamos a utilizar un método, que íbamos a utilizar una estrategia, que el método en cuestión, de hecho el método que vamos a estar utilizando en constante va a ser la entrevista conductual. Y además vamos a utilizar la autoobservación y el autorregistro, eligiendo una unidad de medida, que en este caso entendí que era frecuencia, ¿verdad? Entonces, eso se le explica al paciente, porque nosotros lo vamos a entrenar a él en ese instrumento de recolección de datos. Entonces, se le presentan esos elementos al paciente en un lenguaje accesible para el paciente y se procede, dentro de la entrevista, se procede a la identificación de nuestro blanco, ¿verdad? Ahí es donde aparece la primera fórmula, que es la definición de la conducta blanco, que es nuestra variable dependiente, ¿verdad? Entonces, allí arrancamos con el nombre de la conducta blanco, en este caso es déficit de ejecución de tareas diarias en el ámbito laboral. Y ahí viene la primera fórmula, ¿verdad? Se entiende como
una línea de base de frecuencia tanto por día, de un total. Ahí es importante poner el total que ya se hizo un cálculo por las entrevistas. El paciente va a decir, y bueno, ¿y usted cuántas tareas tiene en el día? Y yo aproximadamente oscilo entre 5 y 7 tareas, no sé, voy a decir cualquier cosa. Entonces, ahí va a decir, se entiende como una línea de base de frecuencia 1 de un total, porque hay que poner ese contraste de un total de 5 o 7 tareas laborales, ¿verdad? Evaluadas, ¿verdad? Por autoobservación y autorregistro de frecuencia, levantada por un periodo de 10 días. ¿Okay? Esa es nuestra primera fórmula y eso se le explica al paciente, ¿verdad? No como una fórmula, pero sí como la explicitación clara, porque él con qué se va a ir a levantar la línea de base. Se va a ir con la idea de que eso es lo que tiene que registrar, esa definición que le dimos específicamente, y se va a ir con el otro elemento que es el análisis funcional de la conducta, que es el cuadrito. El cuadrito se completa en la entrevista conductual dentro de la sesión de línea de base. ¿Se completa cuál? El primer cajón. El primer cajón en donde él reporta datos del escenario, ¿verdad? Del evento de escenario. ¿Cuándo empezó esto? Entonces allí queda anotado si hace 6 meses, si hace un año, si hace 15 días, ¿verdad? El paciente le pasa o le pasó tal cosa, ¿verdad? Y inmediatamente viene en el cajoncito de conducta, viene qué es lo que le pasa, ¿verdad? Y lo que le pasa es, según lo que entendí, ¿verdad? Porque como digo, estaba con una oreja en la reunión y otra con ustedes, es que él tiene un número de tareas específicas que desarrollar y no las concreta, ¿verdad? Entonces, allí hay que definir otra vez el blanco, ¿verdad? Ahí en ese cajón uno dice, bueno, el déficit de estas actividades consiste en la no ejecución de qué cosa. No ejecuta esto, no ejecuta aquello, todo lo que ya él reportó como un déficit. Y vuelvo a insistir por no sé qué número de veces, las consecuencias intrínsecas y extrínsecas las tenemos que tener claras. Las consecuencias es una acción o una omisión, también puede tomar la forma de un pensamiento que cuando la persona, o sea, el propio usuario se la autoaplica, es consecuencia intrínseca. ¿Por qué es intrínseca? Porque yo me aplico la consecuencia, es decir, yo me digo que soy un inútil, que soy un incapaz, que no voy a salir adelante en la vida porque soy flojo o floja, ¿verdad? Ese tipo de calificativos que nos descalificamos con ellos, ¿verdad? Son una forma de castigo verbal, ¿verdad? Castigo de verbalización incorporada que el paciente se puede decir a sí mismo, ¿verdad? También se puede privar de ciertas actividades porque en el día no cumplió con las tareas y dice me niego a ir a la fiesta o a ir a cenar con mi familia, no sé, ¿verdad? Y las consecuencias extrínsecas tienen que ver con un agente externo que aplica consecuencias, ¿verdad? Vuelta otra vez. El castigo puede ser un castigo verbal en donde uno le llama la atención, llámese jefe, llámese esposa, y de vuelta, ¿verdad? Esos descalificativos y eso de no voy a hablarte más o no vamos a hacer tal cosa hasta tanto vos no empieces a solucionar este tema, esas son consecuencias extrínsecas. Pero yo lo que estoy notando y me estoy insistiendo con el punto, porque vienen los exámenes, es que eso tiene que quedar claro para ustedes. No es más de lo mismo. Es decir, yo ya he visto varios casos en donde la conducta blanco se extiende, por decirlo de alguna manera, a las consecuencias intrínsecas, ¿verdad? Entonces, allí se traslada pensamientos de minusvalía, aislamiento social, y es un poco la continuidad del blanco que definí en el cajón anterior. Entonces, ese punto quiero que revisen bien la redacción y vean si la tienen que
cambiar, la tienen que ajustar, la tienen que mejorar. Ahora, una vez que yo llené el evento de escenario y que lo hago en una sesión de fase A1, viene ya la programación de la fase de línea de base. Él ya se va a ir con su análisis funcional, este cajón, esta tabla, perdón, y su autorregistro, ¿verdad? Entrenadísimo para levantar en esos días que ustedes le marcaron. Entonces, ustedes ahí, a mí me parece que con 10 días tienen mucho, pero ustedes deciden eso finalmente. ¿Por qué les digo eso? Porque a partir de ahí ustedes tendrían que tener 10 cajones que le van a seguir al evento de escenario. ¿Se entiende? Porque va a ser el día 1 de la línea base, el día 2, el 3, el 4, el 5 y 10 es bastante pesadillo. Entonces, pueden reconsiderar, ¿verdad? Pueden ser 5. Entonces, ¿qué hacen? Llenan con los eventos estímulo, en este caso son los eventos que suceden durante esa semana de línea de base y la columna se mantiene siempre la misma conducta que ya definieron y claro, las consecuencias intrínsecas y extrínsecas pueden variar, ¿sí? Dicho esto, este es un elemento metodológico que está inserto en la fase A1. Y a medida que van transcurriendo las sesiones, ustedes van incorporando estos elementos. Y cierra, hay veces que ya metemos acá el lineamiento, ¿sí? El lineamiento, hay un debate ahí que no termina de resolverse, si el lineamiento puede ir ya en la fase A1 o tendría que ser metido en la fase B1, porque el lineamiento desencadena en las metas terapéuticas y las metas terapéuticas se trasladan a la definición de los dos objetivos. Ese es un detalle menor. De cualquier manera, lo que quiero apuntar es el lineamiento que ustedes eligen no es más de lo mismo. ¿Qué significa eso? No es la conducta blanco. El lineamiento es un beneficio extra que nosotros vamos a buscar por proceso de derivación del cambio en el blanco. Es una especie de generalización de conductas, de situaciones, ¿verdad? En las que el sujeto mejora su calidad de vida, mejora su comunicación, sus relaciones sociales, su actividad física, la calidad del sueño, no sé, ¿verdad? Y todo va a depender del lineamiento que ustedes escojan. Entonces, eso tienen que también tener claro que las conductas que van a estar asociadas con el criterio de lineamiento que eligieron no es más de lo mismo. No es la propia conducta blanco, sino son otras, ¿ok? Bueno, dicho esto, él se fue con el entrenamiento, regresó con sus datos de registro y juntos hacemos el gráfico. No es que el paciente hace el gráfico, él viene con los datos de su registro y yo vacío eso a una figura, ¿ok? Esa figura tiene que lograr meseta, lo que siempre decimos, la meseta es cuando los datos se estabilizan, ¿verdad? Entonces, si yo tenía 5 o 10 actividades que él tenía que realizar y siempre está ahí en el piso, es relativamente fácil de observar. Ahora yo para mí que he visto que era como un sube y baja. Claro, el sube y baja entiendo que es entre 1 y 2 cosas que hace o 1 y 3 cosas que hace. Lo que le sugiero es que la A1 termine en meseta. Y por ahí la meseta puede ser 0 actividad, Sara. Sí, te escucho. Sí, entonces sí, estoy moviendo a uno y acá, por ejemplo, el gráfico bajó otra vez, pero vos querés que sea meseta, luego 0 Sí, tareas. porque ahí yo no sé, y entiendan esto, como es un déficit, yo no sé si cuando él está repuntando, si ya se va a ir solito modificando la conducta sin que nosotros le metamos mano, como yo suelo decir. Entonces, les conviene poner en meseta los últimos 3 puntos de registro. ¿Eso qué significa? Que puede tocar suelo, que puede ser 0 actividad o puede quedarse votando en 1, 1, 1. ¿Sí? Pero que sea estable. Ok, así mismo. Entonces, ahí cierra nuestra primera fase. La segunda fase, la B1,
comienza exactamente como la anterior. Le definimos a la fase, decimos qué vamos a hacer y a medida que avanzan las sesiones voy incorporando los elementos metodológicos. Entonces, ahí yo puedo arrancar en una sesión número X con esto que estábamos hablando, los lineamientos y las metas del programa. Entonces, uno le dice al paciente, porque estas son radiografías, yo tengo ahí en mi consultorio el gráfico 1 y le digo, bueno, mira, nosotros estamos aquí, vos estás aquí, vamos a establecer una meta terapéutica que es la fórmula siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar la línea de base de esa tasa en la que él se está moviendo de frecuencia a una tasa de línea meta de tanto por la aplicación de la variable independiente fulanita de tal, ¿verdad? Aplicada en X cantidad de sesiones durante X cantidad de tiempo y va a terminar siempre diciendo, midiendo la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia. Esa va a ser la siguiente fórmula, ¿verdad? También le vamos a decir que queremos estar seguros que lo que estamos aplicando es la verdadera razón del cambio. Entonces, le planteamos el objetivo científico, que es demostrar a través del diseño ABAB que la técnica fulanita de tal es responsable del cambio en la conducta blanco fulanita de tal, midiendo la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia. Esa es otra fórmula. Y la tercera fórmula que le vamos a presentar ahí va a ser la técnica propiamente. Entonces, en una sesión que es casi educativa, ustedes le presentan la definición de la técnica, le explican todos los componentes, ahí sí es válido hablar de la técnica, nunca se puede hablar de la técnica cuando uno está en fase A1. Aquí entonces yo defino la técnica y es la siguiente fórmula que va a decir aplicación de la técnica fulanita de tal, se entiende como, ¿verdad? El empleo de determinados componentes de la técnica fulana que consisten en el paso 1 tal cosa, el paso 2 tal cosa, ¿verdad? Y se va desglosando los componentes de la técnica aplicados durante X cantidad de sesiones y ahí no sé si aluciné, pero me parecía que leí 2 sesiones o algo así, gente. Díganme si aluciné. ¿En cuál, profe? En la definición de la variable independiente que la iban a aplicar en 2 sesiones o algo así. Durante 2 semanas probablemente era. Eso digo, no sé si aluciné, porque como le digo, estaba en este Dicha técnica será establecida y entrenada en 2 sesiones terapéuticas, 45 minutos de duración en 2 semanas. No, señoritas ni señores, no somos dioses. ¿Cómo Ok. creen que van a aplicar una técnica en ese breve tiempo? Ok. Imposible, ¿sí? A no ser que sean modalidades que las hay, que se llaman maratónicas, en donde yo prácticamente le interno al paciente un fin de semana en mi consultorio y lo inundo con la técnica, que no va a ser el caso. Porque A menos que ustedes sea... necesitan ver proceso con esta persona. Okay. ¿Entiendes? Entonces, esa definición se tiene que modificar y siempre va a terminar diciendo, evaluando la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro de frecuencia. ¿Ok? Eso no va a cambiar. Entonces, Okay. corren las sesiones en donde se tiene que ver que ustedes están trabajando con el paciente. El relato de las sesiones a las que él asiste y recibe el entrenamiento para ejecutar las tareas a partir de la técnica se tienen que ver plasmadas en sesiones de 45 o de 1 hora en donde el terapeuta hace su labor, el paciente es retroalimentado en cada uno de los componentes y los está ejecutando. ¿Se entiende eso? Entonces, esas fases tienen que estar engordadas, por llamarle en términos sencillos. Tiene que haber un desglose adecuado. Entonces, terminada esta fase va a pasar lo mismo. Él va a venir
con su registro y yo voy a tener otra radiografía, ¿sí? Con esa radiografía yo le voy a decir, bueno, a partir de la próxima semana vos vas a seguir registrando la conducta blanco, pero te vamos a dar unos días de vacaciones de las tareas terapéuticas, sin más, ¿verdad? Porque hay veces que el paciente no entiende qué es lo que es reversión y qué sé yo, ¿verdad? Bueno. Entonces viene la definición, lo mismo que venimos haciendo, va a tener el título que va a decir A2, va a decir retiro de la variable independiente de tratamiento y continuidad en la evaluación de la conducta blanco. Ahí viene la definición y luego vienen las sesiones de esa fase. Él va a venir de vuelta otra vez con sus datos, los vamos a poner en una figurilla y de vuelta yo siempre digo, traten de que los cambios sean suaves. No somos magos, no somos mandrake. Entonces de repente yo veo como en este caso una línea en bajada o una línea en subida estrepitosa. Eso no es, no se compadece con la realidad, gente, ¿ok? Entonces traten de suavizar hasta mesetar. Acuérdense que todas las fases tienen que terminar en meseta para que no dé lugar a dudas. Entonces, Bueno, perfecto. profe. El paciente desciende en su frecuencia, no es necesario que matemos al paciente hasta llegar a 0. Hay veces que cuando vemos que la tendencia desciende, ya cuando vemos la bajadita, entonces ya podemos cortar la fase reversible. Entonces, él viene con sus datos, hacemos el grafiquito y entramos en la última fase B2, donde se reintroduce la variable independiente de tratamiento y se sigue midiendo la dependiente, ¿verdad? Y ahí se tiene que reforzar la técnica, chicas y chicos. Se tienen que dar sesiones en las que se hace como en la escuela, un repaso de los componentes, se le da tarea, bueno, en fin. Eso termina y entra la fase C, que es el seguimiento. El seguimiento, ustedes saben, tiene dos objetivos, mantenimiento y generalización. Aquí, ¿qué elemento vamos a meter? El lineamiento. Aquí se recupera el lineamiento. ¿Para qué se recupera el lineamiento? Porque el lineamiento lo pusimos justamente para ver si él era capaz de obtener otros beneficios, otras conductas derivadas del logro de la conducta blanco. Se va a hacer un calendario con el paciente, se va a ver si nos vamos a ver dentro de un mes, de 3 meses, de 6 meses, se le pide el registro, él va a volver con su registro. Y ahí visto, no sé si aluciné, me van a corregir, visto un registro que era todo encimadito, rayita, 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 rayita. Traten de evitar eso. En ese caso, hagan un gráfico que yo le llamo acostado y que es de posición horizontal, si van a tener esa dificultad porque el registro está muy juntito. Entonces, Que hay mucho, profe. Ese es justamente en la parte de sesión de seguimiento. exacto. Vos sabés que Ay, los gringos son muy hábiles. Ellos te dicen, ¿verdad? A tantos meses y empieza el registro, después hay punto suspensivo y aparece otra vez el registro para embonar, digamos, con la siguiente fase de sesión. Entonces, esos pequeños cortes no hacen tanto peso, pero la otra opción es acostar la figura, es decir, volver ese pedazo del papel a posición horizontal. ok, entonces podemos poner podemos poner ese gráfico, pero dentro de una orientación horizontal Así de mismo, del mismo como trabajo. lo mismo les sugiero en el caso ya llegamos, después de esto ya vamos al análisis. Y ahí también la sabanita, de hecho se llama sábana por eso, porque la ponemos en posición horizontal. Bueno, y acá hay que definir cada uno de los términos propios del análisis, ¿verdad? Porque es descriptivo, porque es de replicación intrasujeto, porque es cuantitativo pero no estadístico, todos esos términos tienen que estar definidos, se inserta la sabanita y se habla del proceso que llevamos a cabo, ¿verdad? Y el último apartado es la discusión. Y ahí también se sigue un orden, se retoma el objetivo terapéutico, se ve cómo se logró, si hubo altibajos,
después se ve el objetivo científico y se introduce el criterio experimental y el criterio social. El criterio experimental tiene que ver con el objetivo científico y es lo que yo siempre les suelo decir, es la garantía y el respaldo que tiene el terapeuta para validar estas terapias basadas en evidencia. Si hubiese un litigio, una denuncia, él tiene su criterio experimental para poder cubrirse las espaldas con las radiografías. Entonces, eso es muy importante. Y la validación social es un criterio más subjetivo, porque allí el paciente es el que tiene que decir qué tan satisfecho está con el cambio terapéutico y también tienen que asistir algunos miembros cercanos para que diga si realmente son suficientes, porque ahí también suelen aparecer situaciones en las que la familia puede decir sí, pero tal cosa, sí, pero tal otra, ¿verdad? Por eso es importante el criterio experimental. Y bueno, dicho esto, ese es un poco el recorrido que tiene que tener el trabajo formal y metodológicamente hablando. Yo les voy a dejar aquí en muy buenas manos. Sofi ya está. Entonces, si hay algún punto que quieran todavía aclarar, les dejo en manos de Sofi. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Chao, Gracias, Sofi. profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Ahí justo creo que llegamos al final con la profe, pero no sé si en el avance rápido hay algo que no les quedó muy claro o que quieren repasar. En conclusión, profe, yo creo que hay muchísimos detalles chiquititos que tenemos que manejar, ¿verdad? Porque viste que ella dijo a nivel macro tenemos que hacer la introducción del diseño experimental, tenemos que indicar brevemente las fases y eso, y después continuamos con la fase A1 y ahí otra vez tenemos que subdividir en sesiones y en cada sesión qué es lo que se toca, ¿verdad? O sea, así indicó a grandes rasgos. Y a partir de ahí, pues, es lo que... Ay, ya me perdí todito, porque después tiene detalles eso sobre la cantidad de veces que podemos establecer la línea, de que en el gráfico tenemos que poner meseta y no tiene... O sea, ella ya contextualiza luego todo a nivel así en un caso real, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a costar un poquitito. Pero hasta el momento yo creo que está claro, no sé si los compañeros tienen algo más que decir, porque en el momento que nosotros apliquemos otra vez lo que te vamos a volver a escribir. Sí, no hay problema con eso. Es solamente para saber si de repente, ay, esto se pasó muy rápido y no se quedó alguna duda. El tema es de que la clase se graba, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros volver a establecer punto por punto con los apuntes. Entonces, por ejemplo, eso es muy bueno para nosotros. Sí. Y en el caso de que le tomemos todo el jugo dentro de la grabación y ahí todavía tengamos dudas, sin problema te podemos preguntar, profe. Sí, claro que sí. Siempre estamos disponibles para eso. Mi única observación es que lo mismo de la profe que le dijo las 2 semanas, también vi en el Sí. objetivo, me pareció ver en el objetivo terapéutico y entonces agregar eso. Y Ajá. entre el análisis funcional, em, lo mismo que ella les dijo, solamente que vi en varios ejemplos más bien en lo extrínseco, ¿verdad? De que él parecía que él le hace algo a los otros, ¿verdad? Entonces más bien resaltar lo que los otros le hacen a él, ¿verdad? Ah, ok. Y eso. Pero, por ejemplo, dormirse en la oficina, eso no es algo que los otros le estén haciendo a él. Ajá, o sea, sería algo intrínseco en todo caso, si él se queda dormido en Claro, el pero es una trabajo. consecuencia eso, o sea, solamente es una consecuencia si eso le afecta después, ¿verdad? Si duerme en la oficina y después se siente culpable, porque incluso dependiendo de la persona, eso puede ser un reforzador positivo, casi ahora poder dormir en tu oficina. Entonces, Ajá. hay que contextualizar bien en qué clase de consecuencia es, ¿verdad? O sea, en lo extrínseco sería, vivieron durmiendo en el trabajo y le vinieron a retar. Sí. Sí. Esas cositas nomás, revisar todo, hacerse siempre la pregunta, ¿quién está aplicando esto? ¿A quién se está Sí. aplicando? Siempre tiene que ser él el aplicado, o sea, el que recibe la consecuencia, lo que va a diferir es en quién está aplicando nomás.
Ya. Cuando es algo que él Oh, aplique a los otros, ahí, bueno, van a tener que reformular. ajá. Ok, yo en realidad también ahora son las 7, nosotros vamos a tener clase de desarrollo, profe. Por ejemplo, acá en línea general creo que estamos bien, pero tenemos que detallar muchísimo más nomás, ¿verdad? Sí, agregaron un poco más y eso, la redacción para que parezca algo más aplicado por otros y autoaplicado. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta la grabación, profe, y vamos a estar nuevamente con tu seguimiento a lo largo de la entrega. Hasta el 28 en realidad, si es posible, vamos a hacer todo para que se pueda entregar ya sin ningún tipo de errores. ¿No? O sea, minimizar lo máximo posible, ¿verdad? Dale, excelente. Dale. Muchísimas gracias, profe, por toda la asistencia hasta ahora. Dale, pues ya estamos. Éxitos. Dale igual. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos buen fin de semana. Igual. Chao, profe.